Seguimos adelante en Buen Día recibiendo con el gran gusto de siempre al señor director de rentas, Pablo Ferreri. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Daniel, un placer estar aquí. Igualmente para nosotros. Vamos a ir con preguntas bien a fondo. Por ejemplo, ¿cómo escribe septiembre? ¿Con P? Yo por lo general la escribo sin P, además es un mes que para la gran mayoría de los uruguayos es muy importante, sobre todo el 28 de septiembre. Me imagino. Florecemos en cada primavera. Sí, sobre todo con los resultados últimos, ¿no? Me imagino que está feliz de la vida. Y bueno, siempre es más lindo arrancar así para terminar mejor. Qué tema lo de Peñarol, ¿no? ¿Hay levante, digamos? Este momento de Peñarol lo único que hace es que sea más placentero hablar de impuestos. Ah, Cosa que ya no lo es. Tiene razón, que eso ya es bravo, ¿no? Bueno, muy bien. Pablo, hablando un poco de estas cuestiones, así, un poco, como dice Gustavo Sáenz, un poco en broma, un poco en serio, la noche de la nostalgia, ¿cómo lo tomó? ¿Bien? ¿La disfrutó? Digo porque hubo una inspección muy especial en ese momento, ¿no? Sí, nosotros en la noche de la nostalgia hicimos un operativo que llevó aproximadamente unos 15 días, porque en forma previa fiscalizamos y tomamos contacto con la enorme mayoría de las fiestas y en general habíamos llegado a la situación incluso de generar pagos por anticipado, porque muchos de estos emprendimientos actuaban solamente por esa noche en un esquema similar a los comercios de temporada. Entonces le aplicamos el mismo tratamiento, donde se generaron pagos anticipados y luego se ajustaban en función del volumen de actividad. ¿Y cómo le fue? ¿Bien? Sí, nos fue bien en general. Tuvimos actuaciones en la noche de la nostalgia, en menor medida de lo que pensábamos. Nosotros tuvimos ese día alguna medida gremial, pero en definitiva la recaudación de todo el operativo entendemos que fue muy buena, producto de ese trabajo planificado, organizado, que llevó, reitero, más de 15 días. Bien, mencionó al pasar el aspecto gremial. En un momento se planteó como un frente de conflicto en la impositiva. ¿Cómo está el tema hoy? Bueno, nosotros estamos llevando adelante una reestructura organizativa en la DGI, donde se están generando cargos para que los funcionarios concursen mediante un concurso de oposición y méritos y accedan en definitiva los mejores. Tuvimos como contrapropuesta que todos los funcionarios aumentaran 2 grados en la escala funcional su nivel salarial, lo cual obviamente no es una reestructura de cargos y por lo tanto nosotros con absoluta serenidad, pero también con absoluta firmeza, vamos a llevar adelante lo que estaba previsto por ley, que es una reestructura de cargos, siempre tratando de generar los caminos de diálogo y encuentro y entendimiento, porque eso entendemos que es fundamental para trabajar, pero también teniendo claro qué es lo que está mandatado el Poder Ejecutivo para hacer en esta materia. Reitero, con serenidad, pero también con firmeza. Bien, no un aumento al barrer y en esos términos está planteado el diálogo hoy por hoy. Exactamente, por suerte en el día de hoy incluso tenemos una jornada donde vamos a tener una mesa de diálogo. Reitero que creo que es la mejor forma de solucionar estas cosas. Claro, los trabajadores de la DGI, como otros tantos, deben decir, bueno, pero con un volumen histórico, récord de recaudación, a nosotros algo de esto nos tiene que tocar. Sí, y de hecho la reestructura de cargos implica aproximadamente unos 165 millones de pesos que se están poniendo para generar la misma. Obviamente entendemos que la forma de acceder a esos recursos es mediante concursos de oposición y méritos. Bien, Pablo, ¿hubo en algún momento inquietud por aquellos funcionarios que de pronto podían estar trabajando en la impositiva y a su vez asesorando, colaborando o directamente trabajando en el sector privado? ¿Lo dan como un tema superado, laudado o permanentemente hay como una lupa sobre algunos casos? Sí, ahí Daniel nosotros lo miramos con una mirada un tanto dual. Por un lado, la exclusividad de los funcionarios de la DGI está vigente desde el año 2005, es decir, ya llevamos 8 o 9 años con este esquema y realmente en eso tenemos que destacarlo. El compromiso de los funcionarios para con la institución es muy fuerte. Quienes optaron e hicieron uso de la exclusividad la cumplen a rajatabla. Ahora bien, si entendemos que es algo que ya está caminando y no tiene marcha atrás, una de las formas de asegurarnos de ello es que haya siempre un ojo vigilante de manera permanente. Nosotros tenemos una auditoría interna en la DGI que es muy celosa de que esto se cumpla, reitero, a rajatabla, porque hace a la honestidad y a la ética con que debe ser tratado un tema tan sensible como el cobro de impuestos. La DGI, Daniel, cobra aproximadamente unos 9.000 millones de dólares por año. Si quienes trabajan allí no tienen compromiso y un nivel de moral y ético importante, no sería posible hacerlo. Por eso, para nosotros es fundamental el compromiso, pero también la vigilancia de este hecho. Ante la constatación de una situación de estas características, ¿el cese es automático? ¿Se sigue un debido proceso? ¿Cómo se actúa? No, allí se deben otorgar todas las garantías del debido proceso. Obviamente se hace un sumario administrativo y si
llega a la conclusión de que efectivamente se estaba violando la exclusividad, nosotros lo que hacemos es pedir la destitución del funcionario, que obviamente, como cualquier funcionario público, termina en el Parlamento. Ha habido casos de destitución por este tema. A eso quería apuntar. ¿Qué número? Más o menos. No, para tener pocos. Estamos hablando de menos de 10 casos seguramente, pero que en aquellos casos que se detecta, nosotros actuamos con mucha vehemencia, porque, reitero, hace a la credibilidad del organismo que junta, en definitiva, los recursos para financiar la vida en sociedad, ni más ni menos. Desde ya, 9.000 millones de dólares. Bueno, finalizó el periodo para la presentación de declaraciones juradas, tanto para el IRPF como para el IAS. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Bueno, nosotros realmente estamos muy conformes con el volumen final de actividad que se va actualizando día a día. Nosotros todavía estamos en los últimos días de atender contribuyentes que están agendados para finalizar la campaña. Y la semana pasada hablábamos de unas 185.000 declaraciones que en estos últimos 10 días ha ido completándose y superamos, Daniel, las 200.000 declaraciones. Vamos a estar terminando en 205.000 declaraciones juradas, unas 190.000 realizadas por los canales tradicionales, es decir, aproximadamente la mitad en nuestras oficinas y la otra mitad realizadas a través de la página web, pero además hay unas 15.000 que fueron realizadas con el servicio que estamos mejorando año a año de poner la declaración jurada a borrador en la web para un contingente de contribuyentes que ni siquiera la tiene que hacer. Es decir, entra a la web, mira la declaración y si está de acuerdo con la declaración que la DGI le ofrece, dándole OK, no tiene que hacer más nada. A un clic de distancia. A un clic de distancia de solucionar sus temas tributarios. 15.000 uruguayos hicieron este año uso de esa opción. Bien, hablábamos de más de 200.000 declaraciones juradas. Esto en el universo, ¿qué porcentaje indica? En el universo de declaraciones que se reclaman. O sea, es la amplísima mayoría, digamos. Sí, la amplísima mayoría, además con contingentes que se van sumando y que hacen a un impuesto que va evolucionando de manera dinámica y nosotros vemos que los contribuyentes hacen uso de beneficios que se van dando año a año. Por ejemplo, este año 21.000 contribuyentes hicieron uso de la posibilidad de generar la deducción por alquileres, es decir, se toma el 6% de lo pagado el año anterior por alquileres como pago a cuenta del saldo de IRPF. Estos 21.000 contribuyentes tuvieron en promedio un alquiler de 7.800 pesos mensuales y, Daniel, este dato es bien importante, generaron créditos a ser tomados en cuenta para el IRPF por 5,5 millones de dólares. O sea que hay una clara utilización de este beneficio que se suma a otro contingente de unos 14.000 contribuyentes más que hicieron uso de la opción de la deducción por la cuota hipotecaria, es decir, aproximadamente 40.000 contribuyentes hicieron uso de las opciones de deducción por alquileres o por cuota hipotecaria. Bien, hace un tiempo decíamos aquí mismo la necesidad de que estas reestructuras de la dirección impositiva fueran acompañadas por un cambio en la actitud de la gente o por la formación de una cultura del contribuyente, una cultura financiera también. ¿Entienden que se ha avanzado en ese sentido, que hay otra familiaridad del contribuyente con los papeles que uno muchas veces presume que son muy complejos? Sí, ahí como uruguayo, antes que como administrador tributario, uno se pone muy contento y orgulloso de que año a año los niveles de cultura tributaria nosotros vemos que mejoran. Si tomamos como referencia 10 años atrás y nos comparamos con el día de hoy, claramente los niveles de cultura tributaria en Uruguay han mejorado. Esto se ve por los niveles de cumplimiento, por la cantidad de personas que hace uso de las diferentes opciones. Por ejemplo, 40.000 personas haciendo uso de las deducciones es porque los uruguayos vieron, saben dónde están las posibilidades de obtener beneficios. Y eso es fundamental. Para ello, tener una buena campaña de comunicación y poder llegar a la gente es un desvelo fundamental de la administración, junto con el control, por supuesto. Bien, de cualquier modo, también están aquellos que dicen, bueno, sí, estamos familiarizados con los instrumentos, está muy bien contribuir para la sociedad, pero seguimos altos en el índice de contribución al Estado. O sea, estamos a mitad de tabla, aparentemente. Sí, Uruguay tiene una presión tributaria que no llega al 30%, estamos entre 27, 28, en el entorno del 28%, digamos, del PIB de presión tributaria. Los países de la OCDE, los países desarrollados, tienen presiones que están en el entorno del 35%. Argentina y Brasil tienen una presión tributaria superior a la de Uruguay. Si nos comparamos con otros países de América Latina, Uruguay tiene una presión tributaria mayor, pero yo creo que no es tanto un problema de cuál es la presión tributaria, sino
de la correlación que debe de haber entre la presión tributaria y los servicios que reciben los contribuyentes. Ese es el punto. Y a usted le consta que ahí hay alguna crítica, ¿no? Porque dicen, bueno, el Estado recauda mucho, pero aporta bastante poco, o por lo menos en aquellas áreas estratégicas como la seguridad, la salud y la educación, andamos rengos todavía. Sí, y ahí, bueno, pero ahí yo creo que tiene que ver con la calidad y la excelencia del gasto público, que además, en un gobierno de izquierda, donde hay una preferencia clara por la equidad, el ser cada vez más eficientes en el gasto público nos permitirá ser cada vez más exitosos en alcanzar mayores niveles de equidad y cohesión social. Y en ese sentido, por ejemplo, basta recordar, hasta hace no más de 10 años, en la educación se invertía aproximadamente un 3% del PIB, cuando el PIB era mucho menor, estamos hablando de unos 400 millones de dólares. Sí. Hoy por hoy tenemos un 4,5 de un PIB muy superior y estamos en los 1.000 y pico de millones de dólares. Casi. Entonces, claramente allí no es solamente un tema de recursos que se han volcado, sino de mejoras en la calidad del servicio que los ciudadanos merecen. Ahora, sí, efectivamente, en el aumento del gasto público se advierten cifras que impresionan, ¿no? Porque usted mencionaba educación, de 400 millones a más de 1.800 o en el entorno de 1.800. En la salud se gastaba en el 2005 180 millones de dólares, ahora 800. Y en la seguridad, en 2005, 241 millones de dólares y ahora 766. Entonces la pregunta casi que nace ineludible. ¿La calidad del gasto, entonces, es un gran debe de la administración? Bueno, yo creo que hay cosas para mejorar, pero hay cosas que claramente han mejorado también. Cuando vemos, por ejemplo, lo que se ha hecho con el Plan Ceibal o con los niveles de inversión en tecnología que está teniendo el Ministerio del Interior o en la universalización de los servicios de salud, ha habido apuestas de mejoras de servicios que además lleguen a todos los uruguayos. Si estamos todos conformes con los niveles de calidad, bueno, sería muy presuntuoso decir que sí. Es más, yo creo que parte del inconformismo que debemos tener todos los ciudadanos es el reclamar cada vez mejores servicios. En definitiva, porque nos los merecemos. Y entonces yo creo que la apuesta del gobierno es continuar mejorando en estos servicios para, en definitiva, alcanzar cada vez mejores niveles de equidad, pero también de crecimiento, porque solamente una sociedad puede crecer en el largo plazo con mejores niveles de seguridad, de educación y de salud. Bien, y como ciudadano, ¿cuál es el área en el que más siente debe haber un esfuerzo adicional para una mejor distribución? Yo creo que Uruguay tiene que realizar grandes inversiones y grandes logros en materias de construcción de capacidades. Construcción de capacidades infraestructurales, por un lado, para sostener el crecimiento, pero también de capacidades humanas, es decir, fundamentalmente lo que tiene que ver con los niveles de educación. La posibilidad de innovar, de avanzar en áreas como ciencia y tecnología, tiene que ver fundamentalmente con la educación que reciben los uruguayos, y el hecho de que todos puedan acceder a una educación de calidad es fundamentalmente a través de acciones de políticas públicas, porque no todos tienen la posibilidad de acceder a los mejores niveles de educación. Entonces, la acción estatal allí, Daniel, entendemos que es fundamental para sostener un ciclo de crecimiento virtuoso. Uruguay históricamente tiene tasas de crecimiento muy, pero muy bajas, en el entorno de entre el 1 y el 2% del PIB. Estamos atravesando el ciclo de bonanza económico más importante de nuestra historia contemporánea, gracias a políticas públicas y al esfuerzo de todo el sector privado. Pero esto solo es sostenible en el largo plazo, a mi humilde entender, con mayores niveles de educación, de capacidades intelectuales construidas a través de la educación, porque en definitiva eso es lo que permite generar mano de obra con mayor valor agregado y por lo tanto la universalización, a mi entender, de la política más redistributiva, que es la generación de empleo de calidad. Bien, así que pavimentar los caminos físicos y los caminos del conocimiento, ¿no? Son los dos caminos que hay que pavimentar mejor. Exactamente, eso es lo que nos va a permitir que continúen de la mano la equidad y el crecimiento para alcanzar el verdadero desarrollo. Bueno, sobre equidad y crecimiento, usted sabe que permanentemente hay voces, aún en la propia interna del partido de gobierno, que reclaman mayor presión tributaria en algunos sectores o, de hecho, modificar la actual matriz contributiva. ¿Está de acuerdo con aquello de aumentar impuestos en algunos sectores específicos, puntuales, Pablo? Bueno, la reforma tributaria que está vigente desde el año 2007 dice en su exposición de motivos que se trata de un enfoque dinámico y de un sistema evolutivo, es decir, no tenemos que pensar en una foto sino en una película que va teniendo ajustes a medida que va transcurriendo el tiempo y surgen nuevas necesidades. Por eso no creo que debamos estar cerrados
a hablar de cosas inmutables. Ahora bien, debemos recordar también, para cualquier cambio en materia tributaria que se pretenda llevar adelante, cuáles fueron los objetivos, los pilares de la reforma tributaria, y tenían que ver con cuestiones de equidad, con cuestiones de eficiencia y con cuestiones de estímulo a la inversión productiva que generara empleo de calidad. Entonces, generar cambios tributarios que atiendan solo a cuestiones de equidad, pero perjudiquen el crecimiento, o cambios tributarios que al revés privilegien el crecimiento en desmedro de la equidad, no son beneficiosos. Debemos de tomar en cuenta, para realizar cualquier cambio tributario, un enfoque sistémico que no perjudique ninguno de estos objetivos. Uruguay, Daniel, ha crecido en los últimos 10 años redistribuyendo, y solo es posible avanzar manteniendo ambas cualidades. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso de proteger ese círculo virtuoso. El equilibrio, ¿no?, como palabra clave. De hecho, Nueva Agenda Progresista se ha planteado la discusión, creo que el último debate tuvo que ver con eso de la equidad y el crecimiento. Y a su vez asomó un debate muy potente, muy fuerte entre el Estado y el sector privado. Sector privado que señala que la carga tributaria es excesiva, que estamos entre las tasas más altas de la región, y el gobierno que dice, bueno, señores, a ver, vamos a revisar también entonces las compensaciones que le ofrecemos al sector privado. Ahí es donde usted instala el concepto de equilibrio. Sí, yo ahí te dividiría la respuesta en dos partes. La Nueva Agenda Progresista es una asociación civil sin fines de lucro, obviamente, que tiene como objetivo poner temas arriba de la mesa para debatir. Y ha puesto varios. La nueva agenda de derechos que se viene en el Uruguay, cómo construir el Uruguay del futuro, y dentro de esos temas que hacen a la discusión de un Uruguay mejor de futuro, estaba justamente la posibilidad de avanzar en el desarrollo a través de la equidad y el crecimiento. Por lo tanto, sí, son temas que nos preocupan, dentro de ellos este en particular. Por otro lado, en lo que tiene que ver con esa disyuntiva que se generó entre las cámaras empresariales y el gobierno, yo creo en definitiva que las cámaras empresariales tienen todo su derecho a manifestar su punto de vista, el cual contenía aspectos técnicos, pero a mi humilde entender también aspectos políticos. Están en todo su derecho de hacerlo, obviamente también quienes no compartimos la visión de lo que allí se dice, tenemos derecho a expresarlo. ¿Usted entiende? Por lo tanto, sí, yo creo que si bien hemos avanzado mucho en temas de equidad, hemos avanzado en temas de crecimiento, Uruguay incorporó en los últimos 8 años 300.000 uruguayos a la clase media, que antes estaban por debajo de la franja de la pobreza. Todo esto, toda esta mayor equidad y cohesión social, uno podría decir, ocurrió en desmedro de la utilidad que obtuvieron las empresas. Pues bien, Daniel, se ha triplicado los niveles de impuesto a la renta empresarial en Uruguay en los últimos 10 años. Esto es decir, que si hay 3 veces más impuesto a la renta es porque la utilidad se ha multiplicado por 3. Bien, Pablo, dígame, ¿usted entiende que detrás de los planteos de las cámaras empresariales existe un fogoneo de los partidos tradicionales, digamos? No, yo no sería muy atrevido de mi parte decir algo así, pero entiendo que ese documento, en total y legítimo derecho, tenía apreciaciones técnicas y apreciaciones políticas. Bien, usted ha mencionado, acá mismo recuerdo hace algún tiempo, lo que ha significado el fenomenal crecimiento del sector agropecuario, aún en muchos casos por encima de otros de la actividad económica local. Y en ese sentido tengo un dato que quiero que me lo confirme. Efectivamente, el impuesto al patrimonio de empresas agropecuarias alcanzó a 60 o 70 millones de dólares en su conjunto. ¿Es correcta la cifra? Bueno, esa es la estimación de recaudación que se tiene con respecto al impuesto al patrimonio agropecuario. Bien. El primer ejercicio finalizó, tuvo cierre el 30 de junio, y los pagos van a ocurrir a partir de octubre de este año. Esa es la estimación. Esa es la estimación que nosotros tenemos de un sector que en los últimos 10 años ha atravesado por una bonanza histórica, lo cual en definitiva no puede hacer otra cosa que alegrarnos a todos los uruguayos, claro, porque es una de las locomotoras fundamentales del crecimiento en nuestro país. Está bien. Claramente allí las cargas tributarias también tienen que estar alineadas con el crecimiento que ha experimentado el sector, y en ese sentido, desde nuestro ámbito de actuación, lo que hemos hecho fue el año pasado, más allá de temas de diseño tributario,
velar por el cumplimiento de la normativa vigente. Y en ese sentido inspeccionamos muchísimas empresas generando una recaudación y una reliquidación de tributos en el entorno de los 30 millones de dólares. Bueno, porque se viene el Prado y a usted le consta que seguramente habrá una vez más una solicitud de amortiguar lo que es el impacto de la carga fiscal. ¿Entiende que es un planteo que ya no corresponde ser analizado? No, yo creo que cualquier gobierno, cualquier gobernante lo que tiene que hacer es escuchar todas las voces de la sociedad, analizarlas en profundidad, meditarlas con tranquilidad y luego tomar decisiones. En este sentido, Bien. Los planteos que se realicen, obviamente, a quien le correspondan serán analizados. Bueno, hay un planteo ahora que viene del otro sector, de los trabajadores. Richard Reed quiere conocer qué tributan sectores como el agro, precisamente de lo que estábamos hablando, la industria y la banca. Entiende que hay una inequidad en el acceso a la información. ¿Comparte esa visión? ¿Le aportará a la DGI la información que reclama, en este caso, Richard Reed como dirigente sindical? Sí, nosotros en una actividad de conversar con dirigentes sindicales, este tema estuvo arriba de la mesa y a mí me parece que hace a la transparencia de las cuentas públicas. Aquí no se trata, obviamente, de romper el secreto tributario y hablar de empresas en particular. Eso jamás podría ocurrir, ni nosotros lo permitiremos. Lo que sí se habló en esa reunión es de generar estudios de presión sectorial que la DGI, de hecho, ya ha realizado y ha hecho públicos. Nosotros los hemos presentado, estos números, en diversas jornadas tributarias, y lo que se habla es de transparentar esa información a los trabajadores, pero en definitiva a la sociedad en general, de que todos tengamos acceso no solo a saber, como hablábamos hoy, de cuál es la presión tributaria promedio de la economía uruguaya, sino cuál es la presión tributaria sectorial en algunos casos, para sacar conclusiones que podrán ser algunas para algunos y otras para otros. Bueno, nos acercamos a lo que puede llegar a ser ya un pronóstico mucho más ajustado del déficit fiscal. Se habla de un 3% aproximadamente del producto, el déficit que heredará la próxima administración. ¿Es manejable, digamos? Porque hay quienes dicen, ojo, porque acá hay necesidad de un ajuste en atención al fuerte gasto público. Sí, empezaría haciendo un poco de historia. Escuchamos algunas voces que año tras año hablan de la necesidad de hacer ajustes fiscales y ya llevamos 8 años de gobierno sin ajustes fiscales, sacando gente de la pobreza, generando más condiciones de equidad y cohesión social. Por lo cual yo reitero las palabras del ministro de Economía. Uruguay tiene una posición fiscal sólida y por lo tanto en esa línea se va a continuar trabajando. Allí en el Ministerio de Economía surgen voces que dicen, bueno, tenemos ese pronóstico de déficit fiscal importante, pero a su vez tenemos que seguir repartiendo. Allí también, por parte de Olesker, por ejemplo, y del viceministro de Economía, se dice, bueno, pero hay que tener más impuestos para una mayor tarea social del gobierno. ¿Cómo se planta la DGI ante eso? Bueno, obviamente podemos tener opiniones diferentes, pero primero que nada rescatar que la preocupación por la equidad y por la redistribución, por la justicia social, es algo que tenemos todos. En segundo lugar, después, hay diferentes electricistas con cajas de herramientas que cada uno prefiere utilizar distintas herramientas. ¿Usted cuál usa en Yo este caso? ahí me remito a lo que hablábamos anteriormente, Daniel. Podemos hablar de distribución, pero nunca sin afectar el crecimiento, porque solamente en el largo plazo pueden redistribuir y generar mayores niveles de cohesión social aquellas sociedades que tienen un crecimiento vigoroso. Por lo tanto, debemos privilegiar ambos factores, no uno sobre el otro, y tener, como hablabas tú, y yo comparto totalmente, un claro equilibrio. Bien, en todo este marco se escucharon las voces del presidente de la República diciendo que a veces le falta solidaridad al empresario. ¿Comparte esa visión de Mujica? Bueno, no hablaría solamente de las palabras del presidente, sino de Colbert, un ministro de Economía francés de hace más de 200 años, que decía que había dos elementos fundamentales para definirse como patriota. Uno era dar la vida en la guerra y el otro pagar impuestos. Y decía Colbert que vio a muchos compatriotas ir cantando a morir en la guerra, pero nunca vio a nadie ir cantando a pagar impuestos. 200 años después, Daniel, nada de eso ha cambiado. Nada de eso ha cambiado. Pero fue fuerte lo que dijo el presidente, ¿no? Aludiendo específicamente al sector empresarial, que le falta solidaridad. Dice, la solidaridad anda renga en el país. Bueno, yo creo que es parte de la mejora de los niveles de cultura tributaria en los cuales hemos avanzado, pero tenemos que continuar avanzando. ¿Fecha para la devolución del IVA? Para la devolución del IVA... Perdón, me expresé mal, porque estaba asociándolo con... nervioso, sí, estaba asociándolo con la devolución de los aportes. Eso está laudado, se va a devolver aquello que se pagó de más por
aportes al FONASA. Al FONASA. Sí, en ese caso el ministro de Economía ha sido claro, también el vicepresidente ha hablado de manera clara y se va a estar devolviendo. ¿Se buscará la herramienta ahora para obtener esos recursos mediante otro impuesto, digamos? Bueno, en eso está trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas y lo anunciará en su momento. Está bien. Ahora le pregunto lo otro. ¿Cuándo se devuelven los 2 puntos de IVA que se prometieron? Bueno, sí, el Ministerio de Economía está trabajando en un proyecto de inclusión financiera que tiene muchos aspectos que yo creo que van a ser muy positivos para ¿Que se conocerá cuándo? En las próximas semanas. Está trabajando un equipo en el Ministerio de Economía y Finanzas de manera muy intensa, con aspectos que tienen que ver con ir eliminando circulante efectivo de la sociedad, lo cual tiene aparejado ventajas de formalización, pero también de ampliación de los servicios financieros, con aspectos de seguridad, porque al desaparecer el circulante también se mejoran los niveles de seguridad, y dentro de ello está también el ir devolviendo los 2 puntos de la tasa básica del IVA, lo cual hace un compromiso de gobierno que vamos a honrar. Está muy bien. Bueno, le agradezco mucho, Pablo, como siempre, por su gentileza. Además, muy especialmente el saludo por el nacimiento de mi hija Clara. Dice, nació una nueva contribuyente. Sí, y le pegaron ahí, ¿vio? Se da cuenta. Bueno. Nos tenemos que ir educando de chiquitos. Exacto, de chiquitos. Bueno. Pero la verdad que nos pone muy contentos la renovada paternidad. Bueno, la que está contenta es su suegra, porque ayer en el cuestionario de Proust, en el país, dice que no cambiaría nada en su familia, ni siquiera su suegra. Ni siquiera la suegra. Pero se da cuenta. Aquí que queremos mucho y es pilar fundamental de la familia. Muchísimas gracias, director. El director de rentas, Pablo Ferreri. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.